Buenas noches a todos los presentes. Gracias a la doctora Ana Ochoa por la invitación, al Parque Explora, a todos los presentes. Complacido de estar aquí y la idea es compartir algunos conocimientos que desde la arqueología experimental, desde la arqueología, como experiencia personal he tenido con herramientas en piedra, artefactos, les denominamos en la arqueología artefactos líticos. Van a escuchar todo el tiempo como estas palabras, artefactos líticos, artefactos, puntas de proyectil, lanzas, obsidiana. Entonces la idea es que de mi experiencia como arqueólogo, investigador y como replicador de artefactos en piedra, compartir y mirar lo que es este mundo maravilloso de los artefactos o herramientas y objetos rituales en la sociedad maya. Bueno, vamos a iniciar nuestra charla con rápidamente una definición de lo que es la arqueología. Todos, soy consciente de que yo soy arqueólogo, pero todos no somos arqueólogos aquí. Entonces, la arqueología es el estudio de la cultura material del pasado. La cultura material es todo aquellos productos que el ser humano elaboró, manufacturó, ¿sí? Como cultura material, que es lo que queda como registro en los sitios arqueológicos, en los yacimientos arqueológicos en todas partes del mundo. Entonces, a partir de esos elementos, nosotros los arqueólogos nos acercamos al pasado, hacemos una etnografía del pasado a partir de los objetos. Son esos objetos el insumo con que contamos para reconstruir la historia. Por eso nos llaman prehistoriadores, porque reconstruimos la historia, a diferencia de la historia que viene escrita y viene pues en este caso de los mayas, con representaciones muy vivas y muy latentes en los códices y en las estelas mayas. La arqueología, claro, se nutre de todo eso, pero a la vez reconstruye también, ¿sí? Construye información, construye historia, hace una nueva historia a partir de los elementos materiales de las sociedades en el pasado. Entonces, vamos a mirar también qué es arqueología experimental, ¿sí? La arqueología experimental es una herramienta con que se cuenta la arqueología, para hacer interpretaciones, para predecir los artefactos o los objetos que encontramos en campo, en nuestras excavaciones arqueológicas. La arqueología experimental se da en muchos ámbitos de la vida social de los grupos humanos. Se puede hacer arqueología experimental mirando cómo se reconstruye las vasijas cerámicas, por ejemplo, mirando cómo se elabora una vivienda prehispánica a partir de datos que se tienen arqueológicos, si son circulares, si son ovoidales, si son rectangulares. Todo eso es arqueología experimental. Y también es arqueología experimental y es en lo que yo me vengo desenvolviendo en la arqueología, en la replicación, en la manufactura, en la elaboración de artefactos en piedra. Cómo se elaboraron estos artefactos, de dónde salieron, por qué, cuáles son sus fases, sus etapas, cómo se hicieron, cómo se utilizaron. Entonces, todo esto se puede conocer a partir de la arqueología experimental. De ahí la importancia de la arqueología experimental. Contrastar hipótesis, precisamente es eso, es mirar los objetos arqueológicos, establecer sus formas, les llamamos tipologías, y a partir de ahí replicarlos, elaborarlos en la actualidad y ponerlos a funcionar de múltiples formas y en base pues a una cantidad de variables que tomamos y que medimos, una cantidad de mediciones, podemos tener un acercamiento más a cómo funcionaban y cómo se elaboraban los artefactos en piedra.
Bueno, la arqueología experimental tiene beneficios, para renombrar algunos, los remontajes, por ejemplo. En las excavaciones arqueológicas se encuentran una cantidad de elementos, ¿sí? En el caso de las herramientas en piedra, de los utensilios en piedra, a veces se identifican en las excavaciones arqueológicas los lugares en el espacio donde se sentó un artesano, un tallador, a elaborar una herramienta, ¿sí? Todos estos residuos quedan dispersos en el lugar. Cuando llegamos los arqueólogos encontramos esos artefactos y podemos hacer remontajes, ¿sí? Para reconstruir lo que denominamos una cadena operativa. Una cadena operativa es, la definición más sencilla es ir a una quebrada a recoger una piedra que cumpla con unas características físicas y químicas especiales que me permitan a mí elaborar una herramienta, ¿sí? Recoger esa piedra, llevármela o transformarla en el lugar, empezar a tallarla. Muchos de ustedes observaron un video que se estaba mostrando ahí cuando estábamos entrando. Esa es como la forma de transformar la materia prima. Se recoge la piedra, se talla, se saca una lanza, se saca una punta de proyectil, se saca cualquier tipo de artefacto, se utiliza, o se corta, o se casa con ella, lo que sea, ¿sí? Se gasta y se desecha. Eso es lo que denominamos la cadena operativa en arqueología, ¿sí? Otra de los beneficios que tiene son las huellas de uso. Las huellas de uso, generalmente encontramos herramientas y la gente se imagina, bueno, el arqueólogo encontró herramientas y ya, encontró una piedrita y ¿eso qué? No, esa piedrita, si fue un cuchillo, una cuchilla, un raspador, algo para cortar, tuvo un uso, y ese uso deja unas trazas, unas consecuencias en los artefactos, en los filos. Si yo con una cuchilla de piedra, con una lanza casé un venado y con una cuchilla de piedra empecé a hacerle todo el faenado, a cortar carne, a separar la carne de los huesos, a hacer todo el proceso de faenado, esa herramienta en el filo deja un desgaste, los cuchillos se amellan, ¿cierto? Entonces en piedra es lo mismo. En la arqueología hay una forma de determinar, con base en la experimentación, cuál fue el uso que se le dio a determinada herramienta, ¿sí? Entonces ya hay unos patrones muy definidos que precisamente los ha dado la arqueología experimental, que es analizar los filos de las herramientas con microscopios de alto poder, y el uso deja determinadas huellas dependiendo de la materia prima que yo haya cortado con ella. Entonces, si yo corto carne con una cuchilla de obsidiana o de cualquier otro tipo de piedra que haya utilizado en el pasado, la carne deja unas huellas características muy definidas. Si corto hueso, lo mismo, deja otro tipo de huellas. Si raspo cuero, deja otro tipo de huellas. Si es un objeto de impacto, una punta de proyectil, una punta de lanza, deja unas huellas características, y ya los arqueólogos tenemos unos patrones para conocer a qué huellas deja determinado tipo de materia prima que estuve transformando. Bueno, la arqueología, perdón, me fui atrás. Bueno, rápidamente, la historia de la arqueología experimental nace con la era de la tipología. La tipología es precisamente, una tipología es conocer la forma, mirar la forma de cada una. Estos son puntas de lanza, puntas de flecha. Aquí hay un compendio de varios periodos en el tiempo, ¿sí? Rápidamente, como para ilustrar, este tipo de puntas se conocen como clovis, ¿sí? Son puntas de proyectil para cazar que se enastaban en lanzas en madera, y generalmente en Norteamérica las asocian para la cacería de
de megafauna, de mastodontes, de mamuts, de venados. Este tipo de puntas tiene una cronología más o menos, una antigüedad de 10.000 años, 11.000 años, 9.000 años, ¿sí? Es lo que llamamos los grupos en arqueología, los grupos paleoindios, los grupos portadores de ese tipo de tecnología. Y hay otros tipos de puntas mucho más tardías, 6.000, 7.000 años. Este tipo de puntas pues es ya de flechas, ya son puntas de flechas y son de 1.000 años, 500 años atrás, ¿cierto? Entonces ahí, eso es la tipología. Inicialmente los arqueólogos, antes de 1820, se basaban mucho en estas tipologías y no se pasaba de ahí, ¿sí? De hecho, pues se encontraban las piedras o este tipo de artefactos en sus excavaciones o generalmente en esa época, antes de 1820, pues eran pocos los arqueólogos y generalmente eran anticuarios y coleccionistas, y eran estas personas que abrieron el campo para la arqueología, que para nosotros es muy valioso este tipo de personajes porque los grandes descubrimientos y los primeros hallazgos arqueológicos pues vienen de ahí, de esa era de la tipología con los coleccionistas y anticuarios. Ellos a veces generalmente pensaban que este tipo de artefactos eran producciones naturales, que eran piedras de rayo, que un rayo las transformó y las dejó así, ¿cierto? Entonces generalmente se creía que era eso, que eran piedras de rayo. Luego en 1820 a 1950 hay un salto grande en los estudios arqueológicos en términos de las herramientas en piedra, de las tecnologías en piedra, y nace con los primeros pues, como intentos de experimentar y de replicar y de mirar, y se preguntaron los arqueólogos, bueno, ¿por qué encontramos este tipo de artefactos junto con otra cantidad de piedritas deshechas en los residuos posiblemente de la fabricación de esos artefactos en los sitios arqueológicos, en los monumentos arqueológicos? Y generalmente esos primeros arqueólogos trabajaban mucho con lo que eran los yacimientos arqueológicos monumentales. Encontraban este tipo de artefactos y se preguntaban, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Por qué? Entonces empezaban como a experimentar, como a golpear piedras contra piedras y mirar a ver qué salía, y se dieron cuenta que salían golpeando una piedra con otra piedra, lo que se desprendía producía filos cortantes, y eso dependía mucho también de la materia prima, del tipo de piedra que se estaba tallando. Entonces se empezaron a preguntar por eso a partir de 1820 los ingleses, luego los franceses en la década de los 50 y los 40, ya arqueólogos de renombre empezaron a experimentar, a hacer experimentos mucho más controlados, a controlar variables, a controlar todo lo que salía, todo el producto de elaborar un artefacto de eso. Entonces fueron reconstruyendo lo que llamamos toda una cadena operativa o una cadena operatoria y una cadena tecnológica, o sea, reconstruir la tecnología. Bueno, la arqueología experimental además es un insumo didáctico para la arqueología, la enseñanza al público en general. Se hacen talleres, que era precisamente lo que la doctora Ana Ochoa decía ahora, que más adelante vamos a programar de pronto algunos talleres donde voy a traer materia prima, piedras, cristal y otro tipo de rocas que producen unos filos muy cortantes, y vamos a tratar entre todos de elaborar una herramienta, una punta de lanza, una punta de proyectil, ¿sí? Y la idea es que yo voy a dar los pasos, ¿sí?, de cómo se elabora, y las personas que estemos, pues los que quieran, van a intentar sacar una herramienta, ¿cierto? Esa es la idea. Y también funciona la arqueología experimental como prácticas de arqueología para estudiantes. Generalmente se trabaja mucho con universidades, estudiantes de arqueología, antropología, porque no es lo mismo lo que le enseñan a uno en los libros, lo que uno ve en los libros, a veces no lo entiende. A un estudiante de arqueología le hablan de una lasca, de un núcleo, de un percutor, de una cantidad de cosas, y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, es a partir de esto, de la arqueología experimental y de estas prácticas y de estas charlas, que uno, bueno, le va explicando a la gente, y la gente
se va como metiendo en el cuento de qué es esto. La arqueología experimental tiene unas técnicas de tallado. Bueno, todo esto que yo estoy hablando aquí sobre la arqueología experimental, bueno, es el fuerte mío, ¿sí? Pero este va a ser precisamente el insumo para más adelante. Vamos a mirar lo que son las herramientas mayas, la obsidiana, el mundo de la obsidiana en la sociedad maya, ¿sí? Entonces, esto es como, bueno, voy a ir acercándolos a lo que vamos a hablar más adelante, a lo que les vamos a mostrar más adelante. Las técnicas que se manejan para la elaboración de una herramienta, una punta de proyectil, una punta de flecha, una punta de lanza, cualquier objeto tallado, tiene primero una técnica de percusión directa, consiste en golpear una piedra o con una piedra, o en este caso, esto es un cuerno de reno, ¿sí? Se utilizan cuernos de reno, cuernos de venado, se utilizan huesos, ¿sí? O maderas duras, y todo este tipo de herramientas sirven para elaborar un artefacto. Además, bueno, es un cuento mucho más complicado desde la arqueología, más profundo, que también cada una de estas herramientas que yo utilizo para golpear, cada una, si es hueso o si es madera, también me va dejando unas características muy definidas en los residuos que quedan, y que son los que nosotros, los arqueólogos, encontramos en campo. Otra de las técnicas es la presión, y entonces ya los artefactos, cuando se esbozan, se materializan, se adelgazan, se retocan con una punta de un asta de venado, se les da un retoque final. Y ahora más adelante vamos a ver pues cómo son este tipo de artefactos, pero ahora pues les voy a mostrar uno de estos artefactos. Esto es una punta de lanza, ¿sí? Tallada, es algo similar a lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tiene todas unas, no sé si alcanzan a ver, tiene unos canales que son las huellas les denominamos lascas de los productos que van saliendo cuando la voy elaborando. Ahora más adelante vamos a mirar otros artefactos de este tipo. Perdón, se me pasaron. Bueno, ya nos vamos a ir acercando a lo que nos vamos a encontrar en el utillaje maya, en las herramientas mayas, y es la producción, uno de los fuertes tecnológicos del mundo maya es la producción de láminas, de navajas, de cuchillas. Y esto es una lámina, una navaja, ¿cierto? Entonces, la producción, los mayas eran expertos en sacar este tipo de navajas. Entonces, hay técnicas, es golpear con una piedra directamente. Le denominamos a esto un núcleo, generalmente para el mundo maya, obsidiana, que era lo más valioso. Hay otro tipo de materias primas. La característica fundamental para tallar una piedra es que tiene que ser una roca silicia, ¿sí? Una roca que al fracturarse produzca filos muy cortantes y que sea muy quebradiza. Entonces, no todas las rocas sirven para tallar. Entonces, de hecho, por eso los arqueólogos distinguimos dentro de muchas piedras en un lugar, en una terraza, en una montaña, cuál de todas esas piedras es un objeto, es un residuo arqueológico, cuál de ellas no. Ya sabemos el tipo de materia prima. Si nos encontramos en un sitio, en una montaña, encontramos una piedra, el arqueólogo está en capacidad de definir si es un artefacto arqueológico o no por las características físicas que presenta, ¿sí? Esto, cuando uno golpea una piedra, sale con un talón, sale con un bulbo, son una cantidad de definiciones, características que tiene, y que los arqueólogos pues analizamos y nos aprendemos eso y conocemos eso. Entonces, además, porque es una materia prima que no debería estar en determinada montaña, que no es de ahí. O sea, si yo pues, subo al Cerro El Volador y me encuentro una cosita de estas de obsidiana, inmediatamente sé que es un objeto arqueológico, que en el Valle de Aburrá, en Antioquia, no hay obsidiana, que la obsidiana, las fuentes de obsidiana más cercanas que hay aquí en Antioquia sería, no en Antioquia, sino en el Cauca, cerca de Popayán, ¿sí? Hay fuentes de obsidiana en Popayán. Entonces, claro, vino desde
O sea, vino desde Popayán y no se la trajo el viento. O sea, vino de mano en mano, y entonces ya de ahí los arqueólogos empezamos a delirar y a especular y a decir, bueno, hay relaciones de intercambio. O sea, me encuentro en un sitio arqueológico aquí en Antioquia una lasca de obsidiana o un artefacto en obsidiana, claro, vino de otro lado, ¿cierto? Entonces no fue que se vino el indígena cazando hasta por aquí perdido, hasta por alguna parte de Antioquia, no. La herramienta pasó de mano en mano y era parte de las relaciones de intercambio, se intercambiaban productos. Bueno, tenemos los percutores y retocadores, que son los artefactos con los que se tallan y se elabora una herramienta. Esos son los insumos para hacer una punta de lanza. O sea, estas cosas se hacen con estas herramientas. O sea, y eso es lo que le parece a uno increíble, ¿cierto? Parece increíble. Y ahora van a ver otros artefactos, objetos ya más rituales y suntuarios para los mayas, elaborados a partir de allí, ¿cierto? Entonces, un canto rodado, que es una piedra, ¿sí? Se llama canto rodado porque tiene una morfología, ha sido modelado por el agua, por un río, ¿sí? Por eso se llama un canto rodado. Con este se inicia, yo cojo un gran bloque, por ejemplo, de obsidiana, entonces inicio a golpear con esto, a adelgazarlo, aplicando una cantidad de técnicas, ¿sí? Que manejaban los indígenas y que experimentalmente las manejamos ahora también. Esto es un pedazo de cuerno de venado, entonces se complementa entre estos dos para llegar a una forma muy similar a esta y se retoca finalmente con estos aparatos. Esos aparatos, ¿sí? Aparecen en el registro arqueológico. Entonces, no solo encontramos estas cosas en los sitios arqueológicos, sino que encontramos además estas, ¿sí? Los encontramos todos juntos. Y encontramos los desechos, lo que ha salido de acá. Entonces, eso es lo que nos permite reconstruir toda una cadena, lo que yo les explicaba inicialmente, reconstruir toda una cadena operativa, ¿sí? De dónde viene la piedra, ¿sí? Analizamos desde la arqueología posiblemente de dónde vino esa piedra. Hay una cantidad de análisis, rayos X, para saber exactamente de qué región, de qué río, de qué montaña vino determinada piedra, ¿sí? A un lugar. Encontramos los desechos, encontramos el artefacto y encontramos las herramientas con que las elaboraron. Todo eso tiene una cantidad de características y de morfología y de tipología, y eso nos permite determinar, reconstruir una cadena tecnológica, cómo era la tecnología. Eso por una parte. Lo que les hablaba ahora de la traseología, o sea, de las huellas de uso, mirar cómo funcionaban o cómo los utilizaron, es otra parte de la arqueología experimental, ¿cierto? Bueno, hacemos simulaciones experimentales desde la arqueología. Eso es una de las técnicas que se llama la técnica bipolar, que es abrir un canto, ¿sí? Con un golpe, ponerla sobre un yunque, una piedra más grande, y con otra piedra darle un golpe y abrirla en dos, ¿cierto? Se abren dos y a partir de ahí se empiezan a sacar lascas y cuchillas a partir de esas piedras. Hay muchas técnicas, pero las simulaciones, se hacen también simulaciones experimentales. Esta punta que ven aquí, esta punta de proyectil, salió de este canto. Esto es un canto rodado, una piedra de río del Magdalena Medio. Es un cher, es una roca sedimentaria, silícea, está compuesta de sílice, de partículas de cuarzo. Es una roca entre 300 a 500 millones de años, tiene fósiles, o sea, es de pronto estas cositas que alcanzan a ver aquí. Y cuando uno está cuando uno está partiendo la piedra, salen radiolarios, pequeños caracoles, cantidad de microorganismos marinos del Cretáceo y mucho más atrás, ¿sí? Salen en este tipo de rocas, son rocas marinas, se encuentran en las cordilleras, cordillera oriental, en el sur del país, en el Huila, en el Tolima, salen este tipo de piedras, son marinas, lo que significa que hace 300, 200 millones de años hacia atrás, pues, estaban cubiertas por agua, por el mar, ¿sí? Se formaron, su génesis
es en el mar. Entonces, se encuentran en el Magdalena Medio por ser compuestas por finas partículas de cuarzo, de sílice, les denominamos vítreas, o sea, cuando damos un golpe salen, les denominamos lascas, que son estas que hay en el piso, que son los fragmentos que salen de acá, ¿sí? Entonces, esas son las que sirven para cortar. Entonces, lo que se intenta es hacer una punta de lanza con esto, ¿sí? Que es esta punta de lanza que salió de aquí de esta piedra, y con estos materiales que quedan aquí, o sea, de una piedra yo caso y pelo el animal, ¿cierto? Con esta sola piedra caso y pelo el animal, tallo madera, corto lo que quiera, con estas láminas que se desprenden de aquí, son láminas muy cortantes. Bueno, estos son réplicas actuales que se comercializan, hay artesanos en Norteamérica, hay muchos artesanos, entonces aquí vemos pues muchas de las tipologías, las venden, las hacen ferias artesanales, se comercializa mucho con ellas. Bueno, ahora entremos a lo que es el mundo de la obsidiana para los mayas. La obsidiana, considerada el metal para los mayas, según los cronistas y los españoles, cuando llegaron pues se asombraron de ver la capacidad artística, de ver los avances tecnológicos, de ver las impresionantes obras de arte que tenían los mayas y aztecas, ¿sí? Y todo a partir de la obsidiana. No quiere decir de que los mayas o estas sociedades centroamericanas no conociesen los metales, de hecho conocían el oro, el cobre, la plata, y minas de plata importantes en México, pero la obsidiana tenía sus ventajas. La obsidiana tiene una característica, que es que produce los filos más cortantes que se conocen en la naturaleza. Uno astilla, parte un pedazo de una roca de obsidiana, de un bloque de obsidiana, y el filo tiene el espesor de un átomo. Y de hecho se utiliza en cirugías de alta precisión, cirugías de cráneo y cirugías oculares. Entonces, no es gratuito pues que los mayas hayan utilizado la obsidiana, además porque es muy fácil de trabajar, es muy rápido. Si un habitante centroamericano maya quería un cuchillo, mientras recogía la cantidad de cobre, de plata, para llegar a fundir lo que se necesita para hacer un cuchillo, no solo fundirlo, sino elaborarlo, el tiempo que se gasta, o sea, era mucho, mientras que con un bloque de obsidiana, un indígena hacía una punta de lanza, un cuchillo en 20 minutos, 15 minutos, un cuchillo lo hacía en 5 minutos, o sea, en 5 minutos una persona que sepa tallar hace un cuchillo, ¿sí? Y una punta de lanza, 30 minutos y ya tiene usted una herramienta, pues, una punta de lanza, y con esto caso y se penetra lo que sea, el caso de estar cazando, ¿cierto? Entonces, de ahí que se le denominara la obsidiana el metal para los mayas. Bueno, la obsidiana se le considera, o es un vidrio volcánico, es lava con alto contenido de silicio, y que tiene que reunir unas condiciones, tiene que ser extrusivo, que salir y enfriarse rápidamente. Tiene que enfriarse rápidamente para convertirse en obsidiana. Por eso no en todos los volcanes del mundo hay obsidiana, ¿cierto? En todos los volcanes sale lava, pero no todos tienen las mismas cantidades de silicio en el componente pues, básico de la lava. Cuando tiene muchas cantidades de silicio se convierte en vidrio volcánico. Bueno, y
sale, se encuentra, se puede encontrar a cielo abierto en superficie, se encuentra en forma de grandes bloques, ¿sí? De este tipo de bloques es que salen estos artefactos. Tiene que ser un bloque muy grande. En Colombia tenemos, como les decía ahora, tenemos obsidiana en Popayán, y en Ecuador hay obsidiana, pero la obsidiana que sale en Popayán son pequeños nódulos, pequeños bloques, pues, lo máximo son de este tamaño. Generalmente son pequeñas piedrecillas y pedacitos. Esto es una mina de obsidiana en Pachuca, en México. Entonces se necesita un bloque grande para sacar unos cuchillos, y los mayas tenían unos cuchillos o unos objetos, yo no los llamaría ya un cuchillo porque son objetos más bien rituales, unas cosas desproporcionadas, y precisamente tenía que ser motivo de la explotación de este tipo de bloques. Se encuentran muchos bloques mucho más grandes que esos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay un personaje parado y todo esto son bloques de obsidiana, ¿sí? Entonces, esto es muy escaso encontrarlo en cualquier parte, pues esta imagen es, o este yacimiento es en la Patagonia, ¿sí? Pero es muy escaso encontrar un yacimiento a cielo abierto, que no sea bajo tierra, con bloques de este tamaño, aunque en Guatemala se cree que a cielo abierto habían ese tipo de bloques, pero ya pues la explotación maya hizo que se agotaran y tuvieran que buscarlo bajo tierra. Tenemos las principales fuentes de obsidiana para Centroamérica y que explotaron los mayas fueron el Chayal en Guatemala, esto es Guatemala, el Chayal, Ixtepeque, que es un volcán, ¿sí? Y San Martín de Jilotepeque, ¿sí? Además tenían en Centroamérica, bueno, no es Centroamérica, todo el mundo piensa o mucha gente piensa que México es Centroamérica, México es Norteamérica, México no es Centroamérica, es Norteamérica. Claro, uno asocia que Norteamérica tiene que hablar en inglés, pero México es Norteamérica. Entonces, tenemos la principal fuente de obsidiana en México, es la de Pachuca, en la Sierra de las Navajas. Es una obsidiana bellísima, es una obsidiana que da unos visos verdes. Yo aquí tengo, es que no sé, no creo que alcancen a ver. Esto da unas tonalidades verdes cuando se mueve, ¿sí? Y es obsidiana de Pachuca, obsidiana mexicana, ¿sí? Esto es una réplica de una de las figuras antropomorfas muy comunes para el mundo maya. Esta obsidiana es lo más común y entonces necesariamente es de Pachuca, necesariamente es de México. Y entonces resulta la historia más completa es que, por ejemplo, esta gente que pertenecía, ¿sí?, a Teotihuacán y al gran imperio azteca, ¿sí?, empezaron por allá por el preclásico. No voy a hablar mucho de preclásico, clásico, posclásico, no es la idea de esta charla. Esta gente empezó a distribuir, a comercializar la obsidiana por gran parte de Centroamérica, incluso hasta Guatemala y casi hasta El Salvador, Belice. Se encuentran artefactos, cuchillos, navajas, herramientas y residuos de talla de obsidiana que viene de Pachuca, ¿sí? Entonces, no se alcanzan a ver los visos verdes que da. Bueno, qué lástima, quisiera que lo vieran porque es muy bonito. Entonces, claro, los arqueólogos en sus excavaciones encuentran obsidiana y encuentran restos de obsidiana con esos visos verdes en muchas partes, incluso partes de Norteamérica. Entonces, claro, esa es la distinción, eso es lo que te dice esa obsidiana viene de Pachuca,
es lo que les hablaba ahora de las relaciones de intercambio, del comercio. Bueno, a partir de ahí se empiezan ya después del preclásico, empieza a predominar, ¿sí? Empieza a tomar fuerza la obsidiana de San Martín de Jilotepeque, del Chayal y de Ixtepeque. Entonces empieza a desplazar el comercio y a desplazar toda esta distribución de obsidiana que hacía Pachuca. Entonces empieza a encontrarse obsidiana por acá, en esta parte de la península, empieza a encontrarse en El Salvador, en Honduras, incluso más abajo hasta Guatemala y en el norte de Costa Rica empieza a encontrarse obsidiana que por trazas de rayos X de ficción se determina que es una obsidiana que viene del Chayal, de Jilotepeque o de Ixtepeque, ¿sí? Entonces se distribuye por todo Centroamérica, empieza a distribuirse ese tipo de obsidiana y entonces los mayas empiezan a controlar la obsidiana, ¿sí? Y a comercializar con ella. Eso era más valioso que el oro para ellos, claro, se utilizaba más, ¿sí? Era más fácil de trabajar, era más fácil de comercializar con ella. Entonces, por eso era más importante la obsidiana que el oro, ¿cierto? Entonces, precisamente fue ese comercio de la obsidiana que propició para que se dieran conflictos y guerras. Generalmente tenemos una visión muy romántica de los indígenas del pasado y de los grupos mayas, pues muy romántica, astrónomos, claro, superastrónomos, pues, o sea, las predicciones de eclipses, ocultaciones de estrellas, la orientación de sus templos, claro, un conocimiento astronómico tenaz. Pero eso no se queda ahí, los mayas también eran guerreros, también eran peleadores, también no tenemos que ser tan románticos, pues sacrificaban la gente y le sacaban el corazón y bueno, claro, eso hace parte de la cultura, tener este tipo de ritos, de ofrendas. Entonces, claro, empezaron a pelear y todo por el control del comercio de la obsidiana, de la distribución de la obsidiana. Y precisamente en estas representaciones de estos guerreros vemos las lanzas en obsidiana, ¿sí? Ya más adelante les explico este tipo de artefacto, ¿sí? Se ven las lanzas de obsidiana, ¿sí? Mira las puntas de las lanzas, que son estas precisamente, ¿sí? Que incrustaban en los maderos, como se ve allá en las lanzas, ¿sí? Generalmente este amarre aquí en las puntas de las flechas las hacían con tendones de venado, tendones de animales salvajes y con resinas vegetales. Hacían el enastado, se le denomina, de la lanza en los maderos, en los palos, para que quedaran bien firmes. Es eso lanzado con fuerza, eso entra y matan. Bueno, a ver, tenemos más representaciones de guerreros armados, precisamente se ve la cantidad de cuchillos que tenía este guerrero, desafortunadamente como que iba perdiendo la pelea. Era el más armado, pero vea, pero son las representaciones de las lanzas y de los cuchillos, ¿sí? En obsidiana. Eso era lo más importante, poseer cuchillos, y entre más grande el cuchillo fuera, mucho más respetable el personaje. Aquí tenemos uno de esos cuchillos en una representación, una punta de lanza, que es algo similar a esto, a esta, ¿sí? Vemos que ahí donde está en la imagen está enastada con cuero, hasta aquí más o menos, ¿sí? Y es esto, ¿sí? Una lanza finamente retocada, estas estrías, estos detalles,
¿sí? Lo que le dicen a uno es que ahí hay una técnica que se utiliza en la elaboración de las herramientas, y es lo que les explicaba al inicio de la charla, los retoques a presión con una punta de un asta de venado, ¿sí? Se hace este tipo de retoques, ¿sí? Lo que hacen es formatizar, darle forma y regularizar el filo de una herramienta de obsidiana o de cualquier otro tipo de piedra, ¿cierto? Pero en este caso, pues para los mayas, la obsidiana. Entonces, en esta piedra también hay ese tipo de retoques, en esta reproducción. Estos son reproducciones, no son originales, son reproducciones pues hechas por mí, y bueno, son cuchillos, pues, aparecen en cualquier parte del mundo. No pensemos que solamente los mayas tenían este tipo de utillaje de tecnología. O sea, desde hace, en América, de hace 12.000, 16.000 años, que son como los primeros hallazgos que se tienen, o datos arqueológicos de ocupación en el continente americano, es más o menos esa cronología. Eran portadores de una tecnología muy compleja, ya le denominamos compleja porque a diferencia de los grupos del Paleolítico inferior o medio, por ejemplo en Europa, que ya estamos hablando de 25.000 años hacia atrás, de 100.000 años hacia atrás, es el Paleolítico inferior hasta 1.000.000 de años, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, en el Paleolítico superior aparecen este tipo de cosas, ¿sí? En Europa esto es una tipología también muy similar. Se hacían en Centroamérica este tipo de puntas, pero resulta que hace 12.000 años en Francia, en España, en Inglaterra, esto se denominaba los olutrense, eran este tipo de lanzas también, les denominan en Europa hojas de laurel, por la forma, por la morfología que tienen. Entonces se conoce como una punta hoja de laurel y pertenece al Paleolítico superior. Bueno, aquí tenemos una reproducción también muy similar a esta. Es una reproducción en obsidiana, también se le observa el mismo retoque, ¿sí? Es un retoque de formatización de una pieza, de formalización. Dentro del repertorio y el utillaje tecnológico de los mayas, también se observan las puntas de flecha y puntas de lanza. La distinción entre punta de flecha y punta de lanza es el tamaño. Una punta de flecha es para funcionar con arco, ¿sí? Y una punta de lanza es es arrojadiza, pero con la mano. Entonces, por ejemplo, esta lanza es en otra materia prima, es sílex, que también se utilizaba en Centroamérica, lo utilizaban los mayas, pero se decía que los mayas utilizaban, era de mayor prestigio, la gente de mayor poder adquisitivo, la gente de más alto estatus y rango para los mayas utilizaban la obsidiana por ser un bien más valioso y más preciado, y este tipo de materia prima que es un síle similar al cher, que era lo que les utilizaba, les mostraba ahora de la piedra amarilla esa del Magdalena Medio. Ese tipo de materia prima lo utilizaba la gente de más bajo poder económico o más bajo estatus en Centroamérica. Aquí hay dos pequeñas reproducciones en ese tipo de materia prima. Es una punta de flecha, ¿sí? Esto se le denomina un pedúnculo, la parte que va atrás, y esa es la que va encavada en una madera hueca. Se le hace un hueco a la punta del madero, entra esta parte y después se le hace el amarre, y es la punta de flecha, ¿sí? Y esto es una pequeña punta de lanza que sí es para enastar en una lanza arrojadiza, muy similar a la punta de lanza que se ve en la parte de abajo, esta. Sí, estas están elaboradas en cher, que es la roca silicia sedimentaria de que hablábamos hace un rato. Bueno, aquí tenemos herramientas muy importantes y muy recurrentes en el mundo maya, que son los cuchillos
y los llamados macahuiltl, que son estos, que son estos artefactos, ¿sí? Estos artefactos era simplemente un trozo de madera con cuchillas, láminas de obsidiana que se extraían de un núcleo, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y la forma como se extraían, ¿sí? Y se incrustaban igualmente con cera, con resinas vegetales, mezclaban la cera de abejas con resinas vegetales y eso les permitía fijar las cuchillas y las láminas. Como la obsidiana es tan cortante, como tiene unos filos del espesor de un átomo, entonces mire lo que se dice aquí, o sea, se podía cercenar la cabeza de un caballo de un golpe con ese tipo de artefacto. Cuchillos de pedernal, que es otro tipo de roca silícea común en las tierras bajas de Centroamérica, ¿sí? Cuchillos ya muy estilizados y utilizados por guerreros y por personajes cuando se iba a la guerra. Esta es, por ejemplo, uno de los núcleos, esto se le denomina un núcleo poliédrico, y es un bloque de obsidiana, se le empiezan a extraer láminas, entonces cada cicatriz de esta es una lámina que se extiende a lo largo del núcleo, ¿sí? Esas láminas se parten a la mitad, ¿sí? Y son las que se incrustan en el macahuiltl, ¿sí? Son este tipo de láminas. Entonces, en el registro arqueológico aparece mucho este tipo de núcleos, ¿sí? Núcleos poliédricos ya agotados, se les hizo, son muy comunes en Centroamérica. Si aquí hay gente que ha ido a Centroamérica a mirar ruinas mayas o aztecas, estos grandes templos que se ven en Centroamérica, uno observa, la gente incluso hasta ofrece a los turistas este tipo de artefactos. Se observa cerca a los yacimientos, a los templos mayas, las láminas, este tipo de láminas se observan, las puede uno encontrar por ahí tiradas en el piso, ¿sí? Era una producción, lo que se tenía en Centroamérica era una producción de navajas y de láminas para cortar a partir de estos núcleos. Por aquí tenemos un núcleo de esos, ¿sí? En este caso este es de cristal, ¿sí? Es experimental y se observan, no sé si alcanzan a ver las cicatrices de donde salieron las láminas, no sé. Entonces ya esto es un núcleo agotado, se sacaron láminas, era inicialmente mucho más grande, entonces se sacan tantas láminas de un solo núcleo que se va agotando y se desecha, ¿sí? Precisamente por eso es que se llama donde están las minas en Pachuca, en México, la Sierra de las Navajas, por estas láminas que salían de aquí, porque se encontraban por toda parte este tipo de núcleos. Ellos quedan ahí, ya los arqueólogos los aprovechamos, encontramos los núcleos, encontramos las cuchillitas y los maderos. Desafortunadamente en la mayoría de los casos no se encuentran porque se descomponen. Esto es una de las formas, aquí está el núcleo y las navajas, las cuchillas que han salido de este núcleo. Y esto se les denomina palancas, ¿sí? O compresores, es un madero en T, ¿sí? Con una incrustación de cuerno, de punta de venado, y se hace en madera un aparatejo para apoyar el núcleo y se le hace una compresión. Esta punta va acá y con la presión en este caso del abdomen contra el piso, salen las navajas. No sé si más adelante, aquí tenemos el macahuiltl en una estela maya, ¿sí? Claro, aquí está representado con punta de lanza incluido, ¿cierto? El macahuiltl y la punta de lanza. No solo eran artefactos puntas de proyectil o puntas de lanza, sino que eran figuras antropomorfas talladas, o sea, lo tallado es golpeando, ¿sí?
¿sí? Y pulidos, los pulidos como esta figura en obsidiana se hace por abrasión, con rocas abrasivas, con, no sé, se le denomina areniscas, rocas de mucho contenido de granos de cuarzo. Entonces, lo que se hace es por abrasión, pulir, 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 pulir. Por eso son objetos de prestigio y de poder y de intercambio y objetos muy valiosos, porque se hacían puliéndolos. O sea, es mucho más difícil que tallar, que golpear. Golpear es más fácil, ¿sí? O sea, esto es más fácil de hacerlo. Estos son cuchillos mayas. Esto es más fácil de hacerlo que esto, en tiempo, no en habilidad. Resulta para una persona más fácil a largo tiempo hacer esto que si no tiene la técnica que hacer esto en poco tiempo, ¿sí? Pero este requiere de menos tiempo y este de mucho más tiempo. Entonces, por eso son objetos de intercambio, objetos valiosos, objetos de poder, objetos suntuarios, objetos de lujo, porque requieren no solo de mucha habilidad, sino de habilidad y destreza, sino de mucho tiempo para elaborar ese tipo de artefactos. Precisamente este artefacto es uno de estos, similar a uno de estos, lo que tenemos aquí. Este no es original, es una reproducción, pero es obsidiana de Pachuca. Las venden, las comercializan en Centroamérica a los turistas, les venden puntas de lanza, pero las hacen los artesanos descendientes de los mayas en la actualidad. Una representación de cómo se encuentran o cómo acompañan a los muertos mayas, a los jefes y gobernantes, con joyas en jade, incluso aquí lo acompañaron con varias lanzas, puntas de lanzas y puntas de proyectil en obsidiana, y esta es la máscara que son muy perseguidas por los saqueadores y los coleccionistas en Centroamérica. Siempre están en los templos y acompañaban a personajes de muy alto rango y están hechas a partir de pequeñas plaquetas unidas de jade. Esto es concha, ¿sí? Y el trabajo era muy bien realizado, era una expresión artística. Muchas gracias. ¿Preguntas?